Hola, hola, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidos a Filosofando por Colombia. Bienvenidos a esta serie titulada Viviendo la filosofía en Colombia, una perspectiva latinoamericanista. En esta oportunidad hablaremos sobre una pregunta que les debemos, que planteamos al inicio de esta serie, y es ¿para qué enseñar filosofía en Colombia? Hoy no queremos ser nosotras quienes lleven la batuta, hoy queremos abrirnos al diálogo y escuchar. Queremos conocer varias perspectivas acerca de la educación de filosofía en Colombia y a partir de ellas dar una posible respuesta a la pregunta que lleva como título este capítulo. Bueno, no siendo más, empecemos. El primero de los retos es desinstrumentalizar la filosofía. Esto es quitarle el manto de que la filosofía es útil en el sentido de que está al servicio de algo, no útil en el servicio, en el sentido de que no tenga un carácter humano, un carácter de alimento al alma, de alimento a las culturas, etcétera, sino que esencialmente la filosofía no debe ser un ejercicio útil. No está al servicio del partido, no está al servicio de la política, de la economía, etcétera, sino que la filosofía es un modo de ser en el mundo, un modo de estar en el mundo. Para mí la filosofía es todo. Una forma de vida. ¿Y qué tiene que ver esto? Nuestra concepción de lo que es la filosofía nos posiciona como profes, y es a partir de eso que la ejecutamos y la enseñamos. En ese sentido, si yo creo que la filosofía es una forma de vida, yo procuro llevar eso al aula. En la medida de lo posible, porque es demasiado exigente. Realmente vivir una vida filosóficamente examinada implica todo un ejercicio permanente de entrenamiento y como la revisión de que la filosofía nos permita tener una vida libre de angustia. Para mí la filosofía, más allá de todo el andamiaje que representa, es una apertura a un horizonte. Es lo que yo siempre he entendido la filosofía. Y sobre todo para muchos de los estudiantes que consideran a la filosofía como algo inútil e insulso, ¿no? Entonces, un poco también que ellos puedan abrir el horizonte y la percepción a otro tipo de cosas que tradicionalmente pues no tienen la posibilidad. Para mí eso representa la filosofía. ¿Seguimos replicando el canon? ¿Enseñamos autores, herramientas, formas y métodos? ¿Enseñamos la historia de las ideas? ¿Somos nosotros como profes quienes elegimos el tema? ¿O podemos preguntarle a nuestros estudiantes? ¿Podemos abrirnos al diálogo en cuestiones de temas? Al fin y al cabo, si no logramos vincular e interpelar a nuestros estudiantes, no hay aprendizaje significativo. De nada nos sirve dar temas o contenidos si a nuestros niños no les queda nada. Entonces, ¿qué enseñar cuando se enseña filosofía? Todas las anteriores, o sea, es imposible uno no tener que acudir a los autores, porque es que la filosofía no se hace a partir de una generalidad. O sea, nosotros hemos visto que, bueno, si bien hay en la antigüedad y también en el presente hay trabajos colectivos para lo filosófico, no es NN, o sea, siempre está pensado en un tiempo, en un espacio, por alguien que se pregunta, entra en diálogo, en tensión con otros. Entonces es imposible no acudir a los autores y a sus modos de trabajo, por lo cual pues también hay estrategias, ¿cierto? Porque todo autor, o sea, nosotros perdemos de vista que un autor está exponiendo un modo de trabajo y de aproximación a lo filosófico. Entonces todas las anteriores. ¿Y cómo enseñar filosofía? Yo creo que se enseña todo, ¿no? Herramientas, autores, métodos, ¿sí? O sea, no se puede parcializar, ¿no? Okay. Enseñar la filosofía más allá del canon occidental. Debemos pensar la filosofía con y contra, es decir, rescatar lo mejor de Occidente, valorar lo mejor, pero siempre comprender
que los senos de las matrices culturales donde emergen los discursos filosóficos tienen desafíos distintos, desafíos alternativos, y esos desafíos alternativos nos llevan directamente al asunto de lo que llamaba Raúl Fornés Betancourt desfilosofar la filosofía. Esto es quitarla de la cárcel de la tradición, del univocismo, del eurocentrismo, y ponerla al servicio de los pueblos, ponerla al servicio de nuestras propias fuentes, en un diálogo con otras filosofías. Yo creo que el primer reto sería ya no hablar de filosofía, sino ponerla en un ejercicio plural, esto es filosofías en particular. Entonces creo que el desafío en la escuela, el desafío en la universidad es una filosofía que sirva para responder a las preguntas esenciales del devenir histórico. Hacer filosofía en Colombia es una lucha de 500 años que nos lleva por los senderos mismos de la alteridad, por los senderos mismos de encontrarnos más allá del cauce academicista y más cerca de lo humano, en el sentido de reconciliarnos unos a otros, de reconciliarnos con la naturaleza y de entender que somos en el mundo. Lectura, con cine, escribiendo, bailando, jugando. ¿Hay acaso una receta mágica para enseñar Hegel, Kant, Aristóteles o cualquier otro autor o tema? ¿Y cómo enseñar filosofía en Colombia? Pues no sé si en Colombia, o sea, yo creo que, que si la pregunta sea que haya una manera puntual de enseñar filosofía en Colombia, lo que yo sí creo es que la filosofía, pues, su enseñanza tiene que dialogar con las condiciones concretas de los espacios en los que se trabaja, sin que ello implique un etnocentrismo o un relativismo cultural, porque ese puede ser el problema, ¿cierto? Hay muchos discursos de pensar como estrategias solo para públicos puntuales y eso impide a veces ver a los otros. Entonces yo creo que uno debe desarrollar o trabajar con estrategias generales, pero considerando también como las tensiones particulares, y esa relación de lo general y lo particular lo resuelve el profesor o profesora a partir del análisis didáctico. O sea, no hay una respuesta recetológica para eso. Exige que nosotros nos pongamos a la tarea de producir saber didáctico, y ese también es un saber vinculado al campo filosófico, ¿cierto? Entonces, creo yo que tendríamos que acoger perspectivas críticas de la didáctica, tener preguntas de formación a la base, ser consecuentes entre las metódicas que elegimos y la idea de formación que tenemos entre manos. Por ejemplo, si yo creo pertinente que mis contenidos formativos vayan hacia una educación democrática, pues mis metódicas tienen que ser consecuentes con ello. O sea, no puedo sacar una prueba como... Según lo que me acaba de decir, entonces, ¿para qué filosofía en Colombia? ¿Para qué filosofía en Colombia? Sencillamente tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras situaciones y tenemos que pensar sobre ellas. Y pensar sobre ellas no para sacar fórmulas, sino para mirar panoramas, para mirar posibles, digamos, soluciones, digamos así, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que digo en Colombia. Y bueno, ¿y para qué enseñar filosofía en Colombia? ¿Para qué enseñar filosofía? Dos cosas. Primero, enseñar filosofía en el sentido de enseñar historia de la filosofía, ¿sí? Y la otra, enseñar filosofía en el sentido de despertar el pensamiento crítico, que es fundamental para que podamos cuestionar las realidades que en muchas ocasiones se nos presentan como sólidas, pero tienen huecos o son visiones que de pronto no se adaptan a nuestra existencia, a nuestra condición de seres colombianos. Retomo una frase de Deleuze, ¿no? Y él dice, cuando pregunten qué es la filosofía, con cierta ironía, hay que ser mordaz, ¿no? Entonces dice, la filosofía sirve para detestar a la estupidez. Y es una filosofía que no sirve ni al Estado, ni a la Iglesia, en fin, ni al capitalismo, pues. Entonces, la filosofía en tiempos actuales es muy importante en tanto que hay que impulsar el trabajo crítico, el pensamiento crítico. En esta sociedad positivista de las lógicas del consumo, del neoliberalismo, de la globalización, el pensamiento está siendo relegado por la eficacia de la técnica, de la productividad, del consumo. Es donde se requiere entonces con mayor énfasis el trabajo de la filosofía. De hecho, la filosofía, lo importante es que da prioridad a las formas de pensamiento, a poner en cuestión
sobre las bases en las cuales se mueve la sociedad. Y eso, por eso Deleuze dice, cuando alguien le pregunta que la filosofía se va a acabar o se ha acabado, dice que le da risa porque si la filosofía se acaba será por la muerte de risa. Si la filosofía en los tiempos contemporáneos es mucho más exigente, se necesita mucho más el trabajo filosófico que en otras épocas. Quizás porque, repito, nuestra contemporaneidad determinada por los modos de sujeción de esta sociedad capitalista, pues se requiere mucho más del pensamiento crítico y filosófico. Si la filosofía es un modo de ser en el mundo, implica necesariamente que la filosofía debe responder a los cuestionamientos fundamentales que tiene el territorio. Entonces ahí yo sí quisiera decir que el concepto de circunstancialismo en Ortega es fundamental. Yo soy yo y mis circunstancias, y si me salvo yo, las salvo a ellas. Pensar en Colombia la filosofía implica pensar desde el país más violento del continente. Implica pensar necesariamente en salir de la guerra sin reducir el asunto al no conflicto. Stanislao Zuleta diría en algún momento que el conflicto es constitutivo de una sociedad y que no podemos negar el conflicto, pero que el conflicto es en sí mismo un elemento humano, pero que el conflicto no debe desembocar en la eliminación del otro. La enseñanza de la filosofía en Colombia es un reto. Día a día nos enfrentamos a diversas situaciones que ponen en tensión nuestra labor como maestros, pues no existe un manual de instrucciones que nos dé las respuestas a todo, y aunque fuera así, sería imposible satisfacer tal labor, ya que ser maestro es entrar a nadar a veces en un barco o a veces solo con los brazos entre la inmensidad de aguas que no paran de sorprendernos. La respuesta del ¿para qué enseñar filosofía en Colombia? Parte de nuestra posición política, ética, social y desde nuestro propio habitar en el mundo. ¿Por qué me dedico a esto que llaman filosofía? ¿Por qué soy maestra? ¿Qué quiero lograr con y en mis estudiantes? ¿Por qué elegí ser maestra? Ahora bien, ¿qué queremos enseñar nosotras como maestras en formación? En primer momento, cabe enunciar que somos partidarias de que no existe una única forma de hacer filosofía, sino que hablamos de diversas filosofías en donde reconocemos la importancia de entretejer diálogos entre estas. Más que filosofías existe la filosofía y ella es amplia, libre, grande, fuerte, pero no rígida. A ella le encanta abrir las puertas de su casa, a ella le sobran las palabras, siempre tiene mucho que decir, mucho que contar, mucho que pensar. Nosotras creemos que la educación puede ser uno de esos caminos para liberar a América Latina de ese canon occidental, pero liberarnos no significa excluirlo, sino más bien criticarlo y aprender también de él. Ahora se busca atender a los problemas y situaciones que los contextos nos exigen, para que de alguna manera la filosofía sea ese granito de arena que nos permita hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces, ¿para qué enseñar filosofía en Colombia? Para develar, para liberar, para cuestionar, para abrir un horizonte de expectativas. Enseñamos filosofía porque es fundamental para la vida de cada ser humano. No es fundamental conocer la historia de las ideas, porque la filosofía no es solo esto. Es fundamental preguntar, cuestionar, cambiar, transformar. Así pues, ¿por qué elegimos enseñar filosofía como nuestro futuro en un país como el nuestro? Porque no hay nada más bello que educar, no hay nada más bello que enseñarle a nuestros niños a dejar de asentir con la cabeza, no hay nada más bello que transformar la educación de un cómo a un por qué. No es utópico ni soñador, es nuestra labor. Enseñamos filosofía en Colombia porque no hay razones para no hacerlo.